En Grupo Holguín Instituto de Capacitación no solo impartimos conocimiento, lo transformamos en poder profesional. Bienvenido al epicentro del análisis jurídico, el semanario de jurisprudencia fiscal en acción, el programa de referencia, donde las resoluciones fiscales más relevantes se analizan en profundidad para fortalecer tu práctica profesional. Un espacio exclusivo, creado para profesionales que buscan ir más allá de la teoría y aplicar la jurisprudencia en acción, con la participación de dos figuras de autoridad en materia fiscal. La distinguida doctora Patricia López López, experta en Derecho Fiscal y reconocida por su minucioso análisis jurisprudencial, y el imparable maestro Marco Antonio Holguín Martínez, el legendario gladiador fiscal, quien aportará una visión estratégica y práctica al mundo jurídico. Prepárate para una inmersión profunda en las decisiones jurídicas más impactantes y descubre cómo influyen directamente en tu ejercicio profesional. Esto es el Seminario de Jurisprudencia Fiscal en Acción, donde la jurisprudencia no solo se estudia, se aplica. En Grupo Holguín Instituto de Capacitación no solo impartimos conocimiento, lo transformamos en poder profesional. Bienvenido al epicentro del análisis jurídico, el semanario de jurisprudencia fiscal en acción, el programa de referencia, donde las resoluciones fiscales más relevantes se analizan en profundidad para fortalecer tu práctica profesional. Un espacio exclusivo, creado para profesionales que buscan ir más allá de la teoría y aplicar la jurisprudencia en acción, con la participación de dos figuras de autoridad en materia fiscal. La distinguida doctora Patricia López López, experta en Derecho Fiscal y reconocida por su minucioso análisis jurisprudencial, y el imparable maestro Marco Antonio Holguín Martínez, el legendario gladiador fiscal, quien aportará una visión estratégica y práctica al mundo jurídico. Prepárate para una inmersión profunda en las decisiones jurídicas más impactantes y descubre cómo influyen directamente en tu ejercicio profesional. Esto es el Seminario de Jurisprudencia Fiscal en Acción, donde la jurisprudencia no solo se estudia, se aplica. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto poderles saludar. Estamos dando unos cuantos minutos para que todos aquellos que están en este momento conectándose, bueno, lo terminen de hacer. Laurita, tú me indicas si damos 2 minutos, siendo las 4:58, pues nos quedan 2 minutitos todavía estamos para ser puntuales. ¿Esperamos un momento? Vamos a esperar 2 minutos. Claro, esperemos dos minutitos. En Grupo Holguín Instituto de Capacitación no solo impartimos conocimiento, lo transformamos en poder profesional. Bienvenido al epicentro del análisis jurídico, el semanario de jurisprudencia fiscal en acción, el programa de referencia, donde las resoluciones fiscales más relevantes se analizan en profundidad para fortalecer tu práctica profesional. Un espacio exclusivo, creado para profesionales que buscan ir más allá de la teoría y aplicar la jurisprudencia en acción, con la participación de dos figuras de autoridad en materia fiscal. La distinguida doctora Patricia López López, experta en Derecho Fiscal y reconocida por su minucioso análisis jurisprudencial, y el imparable maestro Marco Antonio Holguín Martínez, el legendario gladiador fiscal, quien aportará una visión estratégica y práctica al mundo jurídico. Prepárate para una inmersión profunda en las decisiones jurídicas más impactantes y descubre cómo influyen directamente en tu ejercicio profesional. Esto es el Seminario de Jurisprudencia Fiscal en Acción, donde la jurisprudencia no solo se estudia, se aplica. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes, estimados amigos, invitados, participantes. Es un honor poderles dar la bienvenida a este primer programa que lo hemos titulado completamente Seminario de Jurisprudencia Fiscal en Acción, y el cual pues estaremos organizándonos para estar puntualmente con ustedes mes a mes.
Es un honor tener con nosotros para iniciar esta sesión del día de hoy a la doctora Patricia López López y a nuestro querido gladiador y titular del Instituto de Capacitación, Marco Antonio Holguín Martínez, nuestro querido gladiador fiscal. Ya están aquí con nosotros. Queremos felicitarlos a todos los que están aquí capacitándose. Sabemos que siempre hay pues muchas ocupaciones, pero aquellos que le dedican tiempo a la capacitación, bueno, pues sabemos que serán mejores profesionistas. Bien, vamos a dar inicio. Bienvenidos, como les dije, a nombre del Instituto de Capacitación, les doy la más cordial de las bienvenidas a su seminario de jurisprudencia fiscal en acción. Vamos a tener un programa totalmente de lujo, un programa inaugural. Y bueno, qué más honor tan grande podemos tener aquí que está con nosotros la doctora también Paula María García Villegas Sánchez Cordero, quien ya está aquí con nosotros también. Le solicito a la mayoría de nuestros participantes si pudiesen, en la medida de sus posibilidades, prender sus cámaras para tener una mejor interacción. De verdad, se los vamos a agradecer. Bienvenida, estimada doctora Paula María, quien va a estar el día de hoy dando unas palabras inaugurales para este programa, que estoy segura que va a ser todo un éxito y que mes con mes vamos a estar teniendo más público. Adelante, por favor. Vamos a transmitir en este momento una síntesis curricular. Ya, lista. Es que estaba lo del silencio. No se preocupe, doctora. Vamos a transmitir una pequeña síntesis curricular acerca de la amplia trayectoria de la doctora María Paula. Adelante, por favor. En Grupo Holguín Instituto de Capacitación no solo impartimos conocimiento, lo transformamos en poder profesional. Bienvenido al epicentro del análisis jurídico, el semanario de jurisprudencia fiscal en acción. Hoy, en esta inauguración, tenemos el honor de contar con la presencia de una figura ejemplar en el ámbito jurídico, cuya trayectoria y compromiso con la justicia han dejado una huella significativa en nuestro país. Nos referimos a la distinguida magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero, reconocida por su labor incansable y su aportación invaluable al fortalecimiento del sistema jurídico. Es jueza constitucional como magistrada de circuito a partir de 2016 a la fecha y como jueza de distrito de 2010 al 2016. Es profesora universitaria de 1997 al 2024 en distintas universidades o institutos públicos y privados. Actualmente dirige tesis doctorales en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM e imparte clases tanto en la Facultad de Derecho de la UNAM como en la Escuela Federal de Formación Judicial. Es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestra en Derecho por la London School of Economics and Political Science de la University of London, licenciada en Derecho por la UNAM, con mención honorífica, y licenciada en Economía por la ITAM, con mención especial. Ha cursado diversos diplomados en universidades nacionales y extranjeras. Ha sido recipiendaria del Premio Iberoamericano de Derechos Humanos José León Sánchez, otorgado el 19 de abril de 2024 por la Barra Interamericana de Abogados, AC, así como la Cátedra Extraordinaria Jorge Sánchez Cordero, otorgada en sesión de 18 de mayo de 2021 por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y entre otros reconocimientos está la medalla Mujeres por la Igualdad 2019, que otorga la Asociación Mexicana de Juzgadoras, y el otorgado por el Colegio Nacional de Abogados, Foro de México, AC, No sé en si me 2019, escuchan, se llamado quedó Reconocimiento por pasmado. la destacada y brillante actuación en la impartición de justicia en beneficio del pueblo de México. Tiene diversas publicaciones, entre otras, Bueno. cuestiones de constitucionalidad, Yo los se queda- tribunales colegiados de circuito como tribunales constitucionales, garantismo judicial, libertad reproductiva, presunción de inocencia, el cambio de sexo en la adolescencia, Listo, la ¿verdad? jurisprudencia Para en dar la México, inauguración. a 10 años de las Perfecto. reformas Es que de amparo y derechos me humanos, parecía aquí que diálogo entre la tu justicia anfitrión formal y lo la medición, silenciaba, pero- similitudes y diferencias, la jurisprudencia mexicana sobre los mecanismos alternativos para resolver controversias. Bienvenida, magistrada Paula María Listo. García Espero Villegas que ya, Sánchez Cordero, si al me pueden, semanario por de favor, dejar jurisprudencia fiscal en el acción. micrófono para que puedan hablar. Le agradezco mucho. Doctora, muchísimas gracias. Discúlpenos usted a nosotros. Estábamos transmitiendo una síntesis curricular acerca de su amplia trayectoria. Creo que por ahí debió de haber alguna falla que no la pudo usted checar.
pero queríamos destacar toda la amplia carrera que usted tiene, todo el profesionalismo, todo el conocimiento, y estamos muy honrados de tenerla aquí con nosotros. Y bueno, ahora sí, adelante, el micrófono es todo suyo, la escuchamos. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Le quiero hacer una especial mención a la doctora Patti López, que me está dando la oportunidad de estar con ustedes, y licenciado doctor Marco Antonio también. Muchas gracias por la invitación y es un placer inaugurar el seminario de jurisprudencia fiscal. ¿Y qué es lo que he visto para darles un poco la reflexión del estudio de de los últimos meses? Primero, no ha habido mucha jurisprudencia en materia fiscal en los últimos meses. Eso es significativo. Normalmente la Corte se caracterizaba tanto el Pleno como particularmente la segunda sala y a veces la primera sala también de emitir criterios jurisprudenciales en materia, en cuestión de contribuciones, cualquiera que haya sido la contribución, derechos, aportaciones de seguridad social, los distintos tipos de impuesto que tenemos, cuestiones locales y federales. ¿Y qué veo ahorita o qué reflexión importante me queda con no ver tesis en los últimos, prácticamente en los últimos 4 o 5 meses que fueron los que revisé? Creo que se tiene que reflexionar nuevamente en el sentido si se amerita, si es necesario que el poder legislativo o inclusive el poder reformador de la Constitución discuta y apruebe lo que es el control previo de constitucionalidad de la legislación en materia fiscal en particular, porque las propias tesis, las muy pocas y lo que hay ahorita de tesis en el semanario judicial en los últimos meses, básicamente las veo con un tinte de justicia social tributaria. Es interesante, yo comparto la justicia social, pero tiene que mucho, la comparto, busco un país más igualitario, más justo, en donde no haya dolor humano, en donde no haya personas que estén marginadas, excluidas, invisibilizadas o sin derechos, sin duda. Pero las contribuciones tienen que ser también equitativas, proporcionales, destinadas al gasto público, legales, porque de otra manera tú no puedes ahorcar, por decirlo en lenguaje coloquial, a un sector de la población que son contribuyentes y por todos lados empezar a hacer este equilibrio necesario de justicia social a través de las contribuciones, porque van a empezar a dejar de poder pagar las diversas contribuciones. Es claro que tiene que haber una obligación adecuada fiscalización para contribuir para el gasto público de la Federación, estados y municipios en forma proporcional y equitativa. Lamentablemente, no necesariamente eso es así, porque las autoridades tributarias, lo que se ve en los órganos jurisdiccionales, se les escapan mucho a los factureros que les llamamos, los CEDOS y las CEFOS del 69B, pero mucho es asuntos, yo le comentaba a la doctora Patti, que se escapaban asuntos de hasta 3,000 millones de pesos. Entonces, ahí sí están la grande decisión en lo que es una justicia social fiscal que se busca y las autoridades tributarias que se les escapan totalmente las personas que esa es una evasión fiscal, no se le puede hablar de ilusión porque no es encontrar la forma de interpretación de la norma tributaria, no, es una evasión total. ¿Y qué es lo que pasa con los EFOS y los EDOS? Las personas que se dedican no pueden comprobar la existencia, la materialización de las operaciones realizadas, pues se generan boquetes en las finanzas públicas y no se pueden atender a sectores sociales. Entonces, yo propongo en esto, a mí me queda clara que la interpretación también ha sido la Corte, es, por un lado, las autoridades tributarias del SAT que no logran hacer los argumentos ni tampoco las visitas adecuadas, las visitas de inspección o visitas, cualquiera que ésta sea, la electrónica, la visita domiciliaria,
la Express, que también está contemplada en las normas tributarias, pero no hacen el trabajo como yo quisiera que hicieran y tampoco ayudan las tesis de la Corte. Las tesis de la Corte, la interpretación del artículo 63 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, donde dice que las cuestiones de forma no procede el recurso de revisión fiscal, que solo por fondo, cuando muchas veces el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sus sentencias son nulidades lisa y llana porque no fue competente o porque estaba mal fundado, inclusive con mal fundado, mala fundamentación y motivación o cuánto duró la visita, destruye el acto impugnado en su totalidad de los factureros y simplemente se queda el Estado sin las contribuciones que debió de haber recibido con gente realmente que le hace daño al Estado. Entonces, ese es uno de los puntos donde tenemos que poner como nación el dedo en el renglón, que se defienda a los contribuyentes, pero los contribuyentes que se les inicia una visita cuando no se debió, que sí pagaron sus impuestos, que tuvieron un error menor, que están solicitando devoluciones, pero no aquellos que evaden impuestos y que nunca llegan a la justicia y que también evaden las contribuciones y evaden la acción de la justicia. Entonces, esas son las paradojas que veo en materia fiscal. La otra, por un lado el 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la otra que les comentaba que es un control previo, básicamente ya con las últimas reformas también constitucionales que hemos visto, creo que la materia tributaria sí tiene que redefinirse desde el punto de vista jurisdiccional de acceso a la justicia en materia tributaria y que sea un control previo. ¿Por qué? Porque son muy pocos asuntos en la actualidad los que se determina declarar la inconstitucionalidad de una norma tributaria, pero aquellos pocos que sí hay la declaración de inconstitucionalidad, pues beneficia a unos también a unos cuantos, en demérito de lo que se pretende que es una justicia social, en donde todos contribuyan en forma proporcional y equitativa. Entonces, tiene que permear el orden jurídico de la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma tributaria a todos los contribuyentes, pequeños contribuyentes, grandes, régimen simplificado, no régimen simplificado, para que haya equidad. Otra de las cuestiones que sí veo también en las últimas tesis es que dejan pequeños párrafos a lo de la libertad configurativa del Poder Legislativo. Entonces, eso me orilla a subrayar la necesidad del control previo. Por ejemplo, tenemos el impedimento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad en materia tributaria. Esa es otra de las razones por las que propongo el control previo. ¿Qué más me salta de las tesis? Esto de por sí ya me ha saltado mucho. Y tú me dices, Pati, ¿hasta cuándo tengo tiempo para No, por favor, mi Pau. Sí, gracias. Entonces, por favor, mi Pau, es tu escenario y agradecemos infinitamente. Tomo la palabra que nos hayas obsequiado el estar aquí con nosotros. Siempre has sido un faro de luz en el tema de la impartición de justicia en México y tus puntos de vista. Ahorita que tocas el control previo, España llegó hace muchos años a él y evita justamente el desgaste tanto de los órganos jurisdiccionales como el que los sujetos destinatarios de la norma acudan a esto porque pasa ese control previo para que la norma quede, digamos, pura y no transgreda los elementos que trastocarían los principios constitucionales. Entonces, como siempre, nos regalas una avanzada en lo que la legislación mexicana todavía es un pendiente y queda como pendiente frente al entorno internacional de otras naciones que van más avanzada. Entonces, de mi parte, por favor, lo que tú nos regales es oro molido. Muchísimas gracias, Pau. Gracias a ti, Pati. Y sí lo veo así, ¿sabes por qué razón también? No queremos conflicto entre poderes públicos y menos en esta conclusión ya del primer cuarto del siglo XXI. Estamos pasando al segundo cuarto del siglo XXI. Estos 25 años siguientes son determinantes para ver qué rostro va a tener este siglo y vamos a llegar en 25 años más
como yo le llamo, al tostón del siglo, porque le llaman tostón a los 50 centavos, al tostón del siglo XXI, y ya es mucho. Entonces, si no definimos qué rostro le queremos dar a este siglo y seguimos con este conflicto entre poderes públicos, realmente es un desgaste para la sociedad en su conjunto, para los justiciables también. Y lo que necesitamos con este control previo de constitucionalidad de las normas tributarias es también aflojar esta distancia que se está dando y esta escisión entre poderes públicos. Lo he dicho ya desde hace 3 años, Pati, traigo el tema de que tiene que haber cada poder público en el ámbito competencial que le corresponda, con sus facultades y sobra repetir nuevamente las competencias, pero coordinación entre los 3 poderes públicos como nación para abordar los temas de medio ambiente. He sido una defensora del medio ambiente para cumplir con el Acuerdo de París, que no suba más de 1.5 grados la temperatura global. Nos estamos muriendo, se están muriendo muchas de las especies del reino animal y nos estamos quedando solos, para que el Acuerdo de Escazú también se cumpla y para ver qué políticas públicas estamos tomando, qué políticas judiciales de judicialización del derecho ambiental tenemos para que los otros poderes públicos en coordinación tengan el presupuesto para que se ejecute una sentencia ambiental. De otra manera, no podemos cumplir con esos convenios y tratados internacionales. También lo he dicho en temas como los DESCA, derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Lo ambiental ya lo toqué, pero los derechos sociales, como por ejemplo el derecho a la vivienda, el derecho al agua potable, y derecho a la cultura misma, si no coordinamos a los 3 poderes públicos para cumplir con esos derechos y que no queden solamente como derechos programáticos, si hay una sentencia que también las he sacado, Patti, en donde se judicializa el derecho a la vivienda y no hay coordinación con los otros poderes públicos, seguirán siendo derechos programáticos porque falta la parte presupuestal y falta que llegue a todos lo relativo al derecho a la vivienda digna u otros derechos que se llegan a judicializar. Y son en esos 2 temas, el ambiental como en los derechos sociales, en particular como el de la vivienda digna, el derecho al agua, en donde sí tiene que haber una visión distinta como país, como nación, para que exista un país más igualitario, menos dispar, con menos discriminación y con menos, hay mucha asimetría social, que todos lo buscamos y que veo que se está dando en estas últimas tesis. Entonces, por eso también, Patti, creo que el control previo destensa mucho esta tensión que hay entre poderes públicos, en donde se ha malinterpretado. División de poderes total no significa estar peleado con otro poder público, significa abordar las causas sociales de mala distribución en la judicialización de derechos que necesitas a los otros poderes. Yo sí te puedo decir que algunas de las sentencias se han quedado totalmente volando por la falta de este diálogo de una manera vista distinto, sobre todo en el primer cuarto del siglo XXI, con la cuestión ambiental y la crisis climática que nos tiene en un hilo a todo el planeta. Ahora, ¿qué otra cosa vi en las tesis? Creo que tiene que cambiar la forma en la que se redactan también con un lenguaje mucho más accesible. El derecho fiscal se tiene que convertir en un derecho que se entienda por parte de los contribuyentes. Creo que es un grupo, qué bueno que sea un grupo selecto, un grupo muy especializado, pero si no se aterriza a los contribuyentes para que comprendan cómo tienen que pagar, voy a referirme ahorita a impuesto, aunque inclusive en eso, ¿no? Es que tienes que decir contribución y no es impuesto, porque impuestos solamente son algunos y esto es un derecho y esto otro es una aportación de seguridad social. A la gente, al contribuyente, eso no le importa. Él dice, estoy pagando las cuotas del IMSS, estoy pagando las cuotas de seguridad social. Si se le llama derecho, si no se le llama o aportación de seguridad social o impuesto, ellos lo entienden como impuesto todo, los contribuyentes. Para el contribuyente no hay esa división de derechos, aportaciones de seguridad social e impuestos, todo es lo mismo. Entonces, sí facilitarles a ellos también eso. Las normas tributarias creo que
siguen siendo muy áridas. En las últimas sentencias, Patti, también, y he trabajado en temas que me piden en fiscal, la humanización del derecho tributario, entenderlo mucho más suave, menos rígido, menos frío. ¿Y a qué me refiero con la humanización del derecho tributario? No está aquí, no hice la tesis, hay pocas, pero por ejemplo, una chica que estaba en el régimen simplificado, eh, se le pasó a presentar la declaración a tiempo. A ver, la presentó en forma extemporánea. Ok, ahí está a destiempo. ¿Saben cuánto pagó de multa o de actualización? 500 pesos, 500. Y la autoridad hacendaria le dijo, no, te voy a regresar al régimen, en el que manejan al régimen general, que es el que tienen todos, ¿no? Te regreso al régimen general porque no te aplica el transitorio, porque el transitorio reformado dice a partir de que presentas tu declaración en forma extemporánea. Oye, no, eso está mal, porque si estás en el régimen simplificado, es para siempre, para todo el ejercicio, y si sigues en ese régimen en los siguientes, ¿por qué el legislador nada más puso un transitorio y dijo, a partir de que presentas en forma extemporánea, mira qué humano soy porque vuelves al régimen simplificado? Eso no es ser humano, eso no es la humanización del derecho fiscal. Si fuera humano el derecho fiscal, te regresa al régimen simplificado por todo el ejercicio fiscal. Sí. Y todos dicen, wow, qué generoso el legislativo, porque dice a partir de que ya te estás portando bien en presentar tu declaración. No, no, no saben. El derecho fiscal es sumamente árido, es muy complicado. Se necesita un lenguaje fácil y un lenguaje muy ciudadano, y regresar a que todos los fiscalistas, que les agradezco que estén aquí, expliquemos el derecho fiscal también en lenguaje ciudadano, ¿no? Si te dicen impuesto, pues bueno, nosotros sí sabemos que no es un impuesto, que es un derecho, pero le contestas que es un impuesto. Mira, pagas tu impuesto así y así y así en relación con las aportaciones y cuotas de seguridad social. ¿Sabemos que no es impuesto? Claro, pero flexibilicemos eso porque es como se comprende. Ahora, ¿qué otra cosa también estoy viendo de estas últimas tesis, que aquí las tengo abiertas? Sí, lo de la justicia social tributaria, ¿no? La primera de las pocas, impuesto al valor agregado, la exención contenida en el artículo 15, fracción primera de la ley de la materia, se actualiza si los créditos hipotecarios para la adquisición, ampliación, construcción o reparación de bienes inmuebles destinados a casa habitación se otorgan a personas físicas. Me parece una tesis interesante. Me parece que el hecho de que las comisiones que se generan por el otorgamiento de estos créditos hipotecarios para que repares tu casita o para que tengas amplíes o construyas, repares tu bien inmueble, sí tienen que ser, esta tesis es adecuada solamente para las personas físicas y no para las personas morales. Dice, exacto, Patti, porque dice, si la institución financiera es la que promueve el amparo y le da el crédito hipotecario a una constructora de viviendas, pues sí, genera una asimetría y necesitamos contribuciones para que se sostenga el Estado mexicano. Entonces, esa la veo adecuada. Perdón que insista tanto, veo tesis ya de justicia social, todas casi en sentido de la constitucionalidad de las normas tributarias, y yo no quiero, Patti, que se acabe la justicia tributaria, que muchas veces me vienen a decir aquí, es que ya no tiene futuro. No, con el control previo de constitucionalidad, y si adecuamos todo, sí va a seguir teniendo futuro. Luego, ¿qué otra si lo adecuamos a la segunda cuarto del siglo XXI, qué otras tesis me llamaron la atención? El de, esta es una tesis de las que es compleja, en donde el lenguaje no es fácil, en donde difícilmente la entiende el importador. Dice, impuesto al valor agregado, nuevamente el IVA y el acreditamiento pagado en la importación por contribuyentes que realizan operaciones lineales 2018-2020. Lo primero que, nosotros sí lo sabemos, pero lo primero que dice el lector, ¿y qué es una operación lineal?
¿Y cuáles son estos contribuyentes que importan y a qué se refieren? ¿Y cuál es el impuesto que se va a acreditar? ¿Cuál es el que se va a trasladar? Si son los mismos bienes. Y fíjense cómo la Corte dice bienes tangibles. Otra vez el lenguaje, yo les digo mucho a mis colaboradores, a ver, vamos a leer junto tu párrafo. ¿Lo entiendes? Me responden, sí, sí, lo entiendo. Bueno, lo entiendes tú, pero los justiciables, ¿no? Entonces, y a veces de ahí no salimos, Pati. Sí, 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 lo es un entiendo. problema, no, El no, otro no. es un problema. Hasta saqué una foto de un párrafo y dije, voy a sacar la foto y te la voy a mandar en la noche. Y yo quiero que en la noche ya, con la tranquilidad que te da cuando la luna sale, quiero que lo vuelvas a leer. Y quiero que me digas si se entiende o no. Creo que ya borré esa foto porque sí fue para mí algo de, vamos a trabajar en la sensibilización de el lenguaje. A ver si todavía lo tengo. No, ya la borré esa. Y es Pero una de las tendencias, ¿verdad, mi Pau? Que es, ahorita se utiliza sentencias con lenguaje ciudadano. Inclusive me llama mucho la atención que el Poder Judicial ha evolucionado mucho en las tesis que tienen que ver con justicia para menores, donde hay una interpretación de la justicia que pareciera lo más sencillo para que un niño le expliquen cuándo va a quedar su patria potestad en poder de uno de sus padres y él pueda entender que fue derivado de una sentencia. La evolución nos ha permitido también que el lenguaje ciudadano, la ciudadanización de las sentencias permita ser más clara. Y recuerdo cuando trabajaba con el ministro Pérez Dayán en el colegiado que nos decía, cuando vengan las gentes a ver los temas de carácter agrario que a veces llegaban tal con su indumentaria de campesinos, no le vayas a ir a explicar que su asunto se sobreseyó porque no entendería qué es el sobreseimiento. Hay que darle una explicación clara, bajarnos a un lenguaje que nos permita, aunque sea una mala noticia, como puede ser un sobreseimiento o un ampara, de tener la sensibilidad necesaria para poder explicárselas con un lenguaje que ellos puedan entender. Entonces, creo que esa es una de las grandes evoluciones que ha tenido la impartición de justicia y que tú nos estás obsequiando hacia dónde tendría que ir. sí, exactamente. Y la justicia tributaria no se ha bajado, como dices tú, Patti, a lo que es el contribuyente, al destinatario de la sentencia. Ha sido una justicia que todavía se ha quedado, voy a llamarla así, como como elitista en términos de su desarrollo, porque piensan que si se bajan al contribuyente, al lenguaje cotidiano, pierden mucho y no es así. Al contrario, se humaniza la justicia tributaria y esta es una de las tesis, justamente la del impuesto al valor agregado, el acreditamiento del pago en la importación por contribuyentes que realizan operaciones lineales. Si la llega a explicar la Corte, qué es lo que busca esta tesis, es muy justa y dice, tratándose de operaciones lineales que existe identidad entre los bienes importados y los enajenados en el mes de que se trate, dice, si sin que yo, voy a leerla un poquito antes, los contribuyentes que realizan operaciones lineales para que puedan acreditar el impuesto pagado en la importación deben cumplir con que el impuesto corresponda a bienes estrictamente indispensables para realizar las actividades grabadas. Eso sabemos que es de cajón, la estricta indispensabilidad. Luego, que en la documentación correspondiente conste por separado el entero del tributo, eso tampoco es una novedad, que el impuesto haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate. Y ahí viene el tema interpretativo en esta última parte, sin que para ello se imponga como condición, tratándose de operaciones lineales, que existe identidad entre los bienes importados y los enajenados en el mes de que se trate. La Corte creo que adecuadamente sí se puso en los zapatos del contribuyente y dice exigirlo no solo sería incompatible con el sistema de acreditamiento previsto para el IVA pagado en la importación, sino que obligaría al contribuyente a soportar negativamente el impuesto hasta que enajenara la totalidad de los bienes importados. Y eso muchas veces por operatividad del importador no se puede. Entonces fue una tesis realista, clara, de lo que es una empresa, cómo importa, cómo vende, cuáles son los bienes estrictamente indispensables. Y por el contrario, una que no me gustó nada, que fue la otra, la exención del impuesto sobre la renta, trató de hacerse bien, pero para mí, y he sacado tesis en ese sentido,
debería estar exenta totalmente la cuestión de la pensión que se recibe por ejercicios anteriores cuando deriva de un laudo creo que esta es, sí, de un laudo en donde se obtuvo favorablemente una pensión no pagada. A ver, sí trató también, yo tengo pensamiento crítico, el Pleno Regional, entonces nunca compro una idea, Pati, ya ves que yo Sí, así yo me lo sé. encanta. Nos conocemos desde la escuela y siempre ha sido de innovar y de tener una visión más allá de lo que puede hacer. Y cuando tenemos ponderación entre derecho y justicia, siempre se propugna y tú eres una enorme garante de la tutela de la justicia en el Estado mexicano. Sí, y entonces, Pati, gracias por tus palabras. Y entonces, esta tesis del Pleno que trata de ser garantista y dice, están exentos del impuesto de renta cuando se obtienen ingresos por diferencias de pensión obtenidos a través de un laudo que fue favorable, y dice, es que tienes que tomarla, aunque te den la cantidad toda de golpe, por llamarlo en lenguaje coloquial, se va a lo que te tocó y te hubiera correspondido por el año fiscal determinado, aunque te lo den en cumplimiento del laudo todo junto. Y dice, el contribuyente recibe el pago de diferencias de pensión que comprendan varios ejercicios, pero no importa, te vas por ejercicio. Y lo que yo me he cuestionado, es cierto, es algo garantista, pero de verdad se tiene que tasar lo referente a una pensión, cuando las pensiones normalmente son pensiones por edad avanzada o pensiones por jubilación a personas adultas mayores, cuando hay una contradicción normativa en todo el sistema, porque hay las pensiones sociales que están a rango constitucional, que se entregan por la Secretaría del Bienestar. Entonces, ¿por qué una pensión que te ganaste como persona adulta mayor porque trabajaste 30 años o 28 años, dependiendo si eres mujer u hombre, porque ya eres una persona que tiene 60 años, porque ya te duele el cuerpo, porque hay una autonomía regresiva, porque hay que proteger a las personas adultas mayores? ¿Es en serio que te van a tasar? Después de, lo sacamos, creo que es el 113 de renta. Yo lo traté de poner en los 3 asuntos que sacamos para que no se les tase. Sí. No tiene... En justicia. Es correcto, justicia. Justicia para las personas adultas mayores. Necesitan medicinas, necesitan a veces asistentes, porque ya no pueden ver. Necesitas pañales, cuidados, medicamentos, atenciones, apenas si les alcanza en capacidad contributiva para subsistir. Es correcto. Y todavía les dicen, después de este límite, paga impuestos. Por favor, cuando menos trató de ser algo garantista el Pleno, lo acepto, pero faltó. Faltó, creo que, pero sí fue algo garantista. Y bueno, las otras de lo que es hay unas de exploración y extracción de hidrocarburos, es sumamente técnico también, otras de predial, que salieron muchas, estas las aplicamos en el tribunal, si es el acuerdo lo que se declara que es ya constitucional, son de justicia social también estas, pero hay que ver la manera en que no se les lleve a los contribuyentes, no me refiero a los grandes contribuyentes ni a los factureros, ya para cerrar esto, sino a los contribuyentes que con mucho esfuerzo han tenido ascensos sociales, que con mucho esfuerzo pagan todas sus contribuciones y que empiezan a acotarlos tanto, y ahora pagas por lo que hace a lo que es el predial, y ahora te voy a cargar por lo que hace a este otro impuesto, y ahora vamos a trabajar. Entonces los empiezas a ahorcar tanto que ya no van a haber contribuyentes, como lo que sucedió hace poco, hace 5 o 6 años en Francia, que tasaron tan alto a quienes tenían ingresos altos que básicamente ya era imposible. Hubo un actor que hasta se fue de Francia. Sí. Gerard Depardieu, que me voy. Pero creo que es, en suma, para concluir, Pati, es adecuado que haya justicia social, también la he manejado siempre. Es adecuado tratar de generar un país más igualitario, más equitativo, pero hay que cuidar también la justicia tributaria a través del control previo. Es todo por mi parte, y agradecerles, Pati. No, al contrario, Pau, es un honor. Realmente engalanaste
esta sesión inaugural, nos has puesto un escenario del trabajo que ha hecho el Poder Judicial Federal y hacia dónde se tendría que ir, pero también un elemento hacia el legislativo sobre el control previo e ir, como han hecho otras naciones, a evitar justamente los casos de las devoluciones, pero no porque no lo tengan que hacer, sino porque pasan previo, se corrige la norma y una norma corregida entonces cumple los parámetros de constitucionalidad, en proporcionalidad, en equidad, en vinculación a gasto público, en principio de legalidad. Y solo así haya una armonía justamente para que tampoco el contribuyente tenga que gastar tanto en la defensa de lo que debiese ser el parámetro mínimo con el que se deben construir las normas tributarias. Muchísimas gracias, Pau, te agradezco infinitamente tu gentileza de estar con nosotros en Galanas y agradezco siempre tu carácter tan hermoso que nos regala ese acercamiento a un juzgador, porque pocas veces tenemos el gusto de tener el acercamiento con un juzgador. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. Hola. Doctora, ojalá y no se desconecte y su tiempo le permita seguir con nosotros un rato. Sí, gracias. Yo quiero aprovechar, ya que está usted aquí de este lado, primero a saludarla. Soy su seguidor desde hace mucho tiempo ahí con la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Que por cierto ahora voy a estar con el maestro Miguel Buitrón tocando un tema de prisión preventiva oficiosa y cosas de ese tipo. Y la verdad que, como lo dijo la doctora Patricia, es un honor contar en esta sesión inaugural con usted en un espacio académico diseñado para el análisis y discusión de la jurisprudencia fiscal, administrativa y penal fiscal. La idea es fortalecer al final del día nuestro Estado de Derecho, poder tener un equilibrio entre la relación entre sujetos pasivos y activos, pero eso no se logra sin la intervención al final del día de ustedes que ponen orden como parte del Poder Judicial. Pero fíjese, querida doctora, yo la oía. Y antes de entrar, mi querida Pati, a las demás tesis que tenemos, porque esto es un proyecto que estamos pensando hacer, digo, con el favor de Dios, pues por mucho tiempo para tener análisis de discusión de tesis y jurisprudencia. Tienen que salir, ya se detuvieron, pero seguro van a salir. Pero mire, le platico, doctora, platica usted un escenario muy interesante, pero hay que establecer entre el tema que manejan los contribuyentes, la operatividad de los negocios en México, las usanzas de hacer negocios, el pensamiento de los fiscalistas, el pensamiento del otro lado de los operadores jurídicos, y a veces pareciera que estamos divorciados. Bueno, no, y vamos a ver, porque este es un espacio de academia. Hubo por ahí un titular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que dijo que el tribunal estaba para coadyuvar en la recaudación. Bastante desacertado, por cierto. A eso vamos a sumarle, mi querida doctora, los temas de fiscalización. Decía un magistrado un día, oye, Marco, es que me deberías de hacer conceptos de fondo, no de forma. Dime por qué un contribuyente no debe de pagar impuestos. No me hagas argumentos de forma que pueda incidir en el fondo y además luego me hacen demandas de 1000 hojas. Le digo, "Bueno, te juro que yo no, ¿verdad?" Entonces, la problemática que se da para poder ser oído, porque también hemos tenido, si bien es cierto, muchos abusos de muchos contribuyentes, pero también las autoridades han hecho lo propio. No vamos a inventar y descubrir el hilo negro, que auditen federación, estados y municipios y las cajas sabemos dónde están de las tesorerías, pero el SAT va por los cautivos. Otro comentario, doctora, tenemos un código fiscal de 1981 para efecto de facultad de fiscalización que la realiza sobre procedimientos referidos a usanzas que hoy ya no existen. Hoy tenemos temas de comprobantes fiscales digitales por Internet que ya no son facturas propiamente. Al ratito vamos a comentar, hoy hay un pleno de circuito que emite una jurisprudencia y que habla de facturas electrónicas. Tengo una tesis aislada de un tribunal colegiado que trata el mismo tema, pero el tribunal colegiado se ve con más técnica depurada para emitir estas resoluciones. Luego, sobre el Código Fiscal de 1981, tenemos temas referidos a la imposición de sanciones
o actualización de delitos que ya no le da, ya no le funcionan al Estado y ya no dejemos de hablar de los compromisos internacionales para entrar al tema de la convencionalidad y demás. Me gustaría oír la opinión de usted como operadora jurídica, como magistrada, en estos vaivenes entre la lucha, dijera don Genaro Góngora Pimentel, la lucha por el amparo fiscal, diríamos la lucha por la justicia fiscal en este orden de ideas, porque de repente, mire, las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del Sur son más malas que el Cruz Azul, ¿eh? Espero que no le vaya a usted el Cruz Azul. Son, pero malísimas, sí. Las del centro hacia arriba, le digo a mis cuates, nada más pónganle el nombre y la firma y casi de oficio la suplencia, por eso es una cuestión de orden público, el estudio oficioso de la competencia. Y con el sur, Dios, cómo le batallamos. Luego les digo, un estudiante de segundo semestre de Derecho sabría hacer un análisis de tema competencial. Oyes, experto en temas de legalidad de años, se avientan unos razonamientos y no por ser pendenciero o peyorativo. Ahí están las resoluciones. Yo me imagino que cuando llegan ustedes dicen, otra vez de este. Pero el problema es cuando algunos magistrados pareciera que no nos entienden o que estamos peleándonos contra ellos y eso es muy complicado. Pero bueno, me gustaría oír su punto de vista, ya que estoy representando en este momento la voz populi del contribuyente. Sí, primero los juzgadores también sobra decir esto porque está en el artículo 17 constitucional. Hay una garantía subjetiva y una garantía objetiva. Una la tienen las personas justiciables, otra la persona juzgadora, en relación con su independencia, imparcialidad, objetividad, completitud en las sentencias y expeditez. Entonces, eso, lo que usted dice, comentó un magistrado que está ahí como magistrado para la recaudación. Un juzgador tiene que respetar el artículo 17 constitucional y para mí es una cuestión de sobra decirlo, porque eso es evidente, para eso estás como tercero imparcial. Ahora, respecto al otro punto que escribieron un detalle aquí, como tercero imparcial, pero sí quiero subrayar esto, en materia ambiental y en derechos económicos, sociales y culturales, cada poder público en el ámbito de su competencia y dentro de sus facultades emiten, en el caso del Poder Judicial, se judicializan esos derechos, pero como empecé la plática, tiene que haber coordinación entre los otros poderes públicos, si no, lo que va a ser programático no va a ser el derecho del DESCA, la sentencia se vuelve programática porque queda como, tiene que haber coordinación y tiene que haber un trato, puentes de comunicación dentro de esta coordinación entre los poderes públicos para lograr cumplir con los tratados y convenios internacionales en materia ambiental. Esto lo comentaba ayer también y va para la reflexión de todos los países, no solamente de México, pero cada uno dentro del ámbito competencial y dentro de las facultades que tiene. Ahora, respecto al punto, hicieron un comentario aquí que está el 16 constitucional de las cuestiones de forma. También me he pronunciado antes, yo tiendo a ser muy congruente y muy clara en lo que pienso. Sí tiene, es cierto, está el 14 y el 16, pero está el 17 constitucional que le dio un jalón de orejas muy grande en el 2017 a la justicia diciendo, pronúnciate por fondo sobre forma, salvo que haya inequidad entre las partes. ¿Y qué pasó? Lamentablemente la justicia tributaria en particular siguió haciendo argumentos de falta de competencia de la autoridad, fundamentación, motivación. Me puede decir usted, está la sala de fondo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En realidad es muy poco lo que llega a los tribunales colegiados de circuito de esa sala de fondo y siguen siendo los mismos argumentos de siempre. Y estamos en el primer cuarto del siglo XXI concluidos, ya no queda nada, queda el resto de este año. Entonces ya no da seguir haciendo argumentos de forma con las tesis de la Corte, lo he comentado en otros foros, que dice, es que para que sea competente la autoridad tiene que citar el artículo, la fracción, el inciso, subinciso, porque no aplica, se perdió sentido a lo que era realmente el 14 y 16.
constitucionales. ¿Cuál era el sentido de esto? Licenciado, lo que era es que realmente la autoridad no sea arbitraria, tenga competencia, no sea una autoridad que está haciendo en un comportamiento, voy a llamarlo despótico, porque en un comportamiento autoritario, falto de facultades, falto de competencia, a eso se refería en ese lejano 1917, el 14 y el 16. Se fue descomponiendo la interpretación. Artículo, fracción, inciso, subinciso, tal, aplica para la materia tributaria, pero también para la ambiental, que es donde se me paran, los ojos se me ponen de plato. Para cómo estamos, para cómo estamos, Pati, en la materia ambiental, agarran especies en peligro de extinción, especies le llaman del mundo de la vida silvestre, porque el subinciso y subinciso, pero en fiscal también es así. Entonces hay que darle contenido y resignificación a los artículos 14 y 16 de la competencia y fundamentación y motivación. Mire, a veces las sentencias, usted hablaba ahorita de 1000 hojas que le decían, no me haga sentencias de 1000 hojas de pura forma. A veces en la justicia perdón, a usted le decían sus demandas, para este lado son sentencias, pero a veces esas sentencias en 1000 hojas, ¿sabe de qué son? De ver si la autoridad es competente. Citando dentro de esas 1000 hojas, 300 hojas, a ver cada uno de los artículos que se citan. Perdió contenido el derecho humano a la fundamentación y motivación y el acto emitido por autoridad competente. Y siguen haciéndose esos argumentos. ¿Qué otros argumentos nos siguen haciendo en la justicia? Pues yo creo que tiene razón el juzgador que le dijo, vete a fondo. Nos siguen haciendo argumentos y aquí piden, es que es ineficaz o es que es inoperante porque está repitiendo lo que hizo valer en el juicio de nulidad, en la demanda de nulidad, aquí en el amparo. ¿Cómo? Y el 17 constitucional te obliga a pronunciarte. Lo importante en este primer cuarto del siglo XXI, licenciado Marco Antonio, sí es ver si estaba obligado a pagar la contribución o no, y si la contribución era equitativa y proporcional o no. Sobre porque tuvieron varios puntos su pregunta. Sobre el último, que usted dice, la justicia tributaria y lo que decía el señor ministro Góngora Pimentel, los tiempos van cambiando y esa ya la había contestado también la doctora Patti con la necesidad de un control previo en este primer cuarto terminado del siglo XXI. Creo que ya no dejé en el tintero algo, fue lo de la fundamentación, lo del fondo, lo de que no nos entendemos unos a otros, el control previo. ¿Faltó algo de sus preguntas y exposición? No, doctora, era una Bueno, especie de reflexión compartida con usted, sí, muchas gracias. a usted. Muchísimas gracias, mi Pau, por haber estado con nosotros y como dijo Marco, esta es tu casa, estás aquí con nosotros, pero agradecerte siempre todo la bonomía, tu tiempo y tu disponibilidad para compartir con nosotros el ámbito del juzgador. Muchas gracias. Es un placer, Patti, es un placer servir. Sé que en la justicia, en términos de quién debe pagar las contribuciones, licenciado Marco Antonio, sí me fijo bien que las paguen. Sé que soy dura en esa parte, pero con sentencias exhaustivas, dando la explicación, diciendo por qué. Pero fíjese, en las sentencias que saco en materia tributaria, sí con rostro humano, muchas, Pero muchas. finalmente, doctora, hay una reflexión que vale la pena tener presente. Me queda claro que si ustedes, como integrantes del Poder Judicial, aplicaran íntegramente el aspecto constitucional y convencional, se le cae la recaudación al Estado, porque las estructuras sobre las cuales se sostienen hoy las facultades de comprobación ya quedaron muy atrás de temas como el 8.2b de la Convención Americana, artículo 20A, fracción tercera constitucional, etcétera. Entonces, creo que los legisladores tienen mucho trabajo para adecuar el marco
normativo, porque al final del día, ¿qué invocamos o qué hacemos valer los abogados? La Constitución, los temas convencionales, la aplicación estricta de la ley. Entonces de repente llegamos al estadio procesal de que se juzga a un contribuyente por lo que es medianamente o mediáticamente y no por lo que hizo, realizó o actualizó, so- y sin dejar de pasar desapercibido que toda actuación de la autoridad que violente derechos fundamentales, bajo la perspectiva de que un contribuyente pueda deber o no deber, la ley debe de ser completamente aplicada abstractamente en su integridad. Pues bueno, nosotros como fiscalistas desde este lado es lo que estamos peleando al día de hoy. Por No, ejemplo, desde luego, no se debe de juzgar en función de redes sociales o de opinión pública. Eso también, como al principio dije, sobra decir la independencia, imparcialidad, objetividad, eh, expeditez, pero tampoco, no imagínese si empieza uno a juzgar en función No. de... Ujú. y mire, mi querida doctora, le quiero dar un último punto de vista nada más, de un problema sistémico. Ustedes tenían un libro en la Academia Mexicana de patologías de un sistema enfermo, cosas que yo había retomado y luego dije, mira, empaté con algunas cosas. Por ejemplo, 1 de enero de 2014 entra en vigor una disposición en el Código Fiscal, en uno de los párrafos del artículo 42 del Código Fiscal, quinto para ser exactos, con relación a la exposición de motivos. Se trata de que las usanzas de fiscalización en revisiones de gabinete, visitas domiciliarias y revisiones electrónicas ya no equivalgan a desarrollarse en un cuarto oscuro, con ojos vendados y que el contribuyente no sepa. Bravo, ya hay derecho, ya hay un auténtico, así lo dice el legislador, auténtico derecho a la información. Bien, hasta el día de hoy, el procedimiento instrumentado por más de 10 años y que hasta me parece un derecho programático, porque hasta ahora tuvimos las sentencias ya que la Sala Superior haya reconocido este tema en este orden de ideas, van los contribuyentes a las oficinas del SAT. ¿Qué cree? Nunca levantan acta circunstanciada por escrito. Nada más así de sencillo. Hasta el día de hoy hay órdenes verbales y últimamente ya citan de manera genérica. A ver, un operador jurídico que conoce la Constitución, el tema de convencionalidad, sabe que ese contribuyente no tuvo acceso a una acusación detallada y que le fue imposible construir una adecuada defensa, por vía de consecuencias acceder al acuerdo conclusivo o a la autocorrección, que no es lo mismo, y en su caso a la condonación o reducción por única vez de una multa al 100%. Es un problema sistémico que tenemos. Por eso me refiero que si se aplicara en este orden de ideas, el SAT se la vería muy mal. Y bueno, aquí tenemos el sur y el norte, nulidades licenciadas, nulidades para efectos, pero solo le quería compartir los temas que vemos que quienes estamos en estos asuntos, porque el derecho fiscal o los temas fiscales se vuelven sumamente especializados. Y Ujú, entonces existe la mala práctica de la autoridad que piensa que el contribuyente genera deducciones para pulverizar la utilidad o que ocupan abogados como nosotros para que los contribuyentes no paguen, pero nosotros no buscamos que un contribuyente no pague, nosotros buscamos que se respete el contenido constitucional y convencional en su caso, y ya los operadores jurídicos de excelencia como ustedes, pues son los que tienen la última palabra. ujú. Sí, muchas gracias por su comentario. Muy bien, pues bueno, aquí tenemos un buen abogado. ¿Quieres comentarle algo a la doctora, mi querido Jesús, antes de que se vaya? Póngale el micrófono a Jesús García, por favor. Ahí está. Listo. Ah, perfecto. Sí, coincido con tu comentario, porque a final de cuentas, pues la Constitución, o sea, es íntegra, ¿no? El uno, el 16 constitucional, y pues obviamente dices, oye, qué chido que todo fuera fondo, ¿no? Porque entiendo que pues obviamente sería el tema ideal para recaudar, ¿no? Pero a final de cuentas, pues se dejan de aplicar disposiciones específicas en el debido procedimiento, ¿no? Y pues tenemos casos específicos o ejemplares como el tema del Becerro Gordillo y demás,
donde no se siguen procedimientos adecuados y se termina ganando porque precisamente no se sigue debidamente el procedimiento, ¿no? Considero de que pues obviamente muchos tribunales han dejado de seguir el tema de también los procedimientos y seguía más por, ¿en verdad lo debe? ¿Cuánto me tiene que pagar? Eso no es así, porque primero tienes que pasar por un filtro de procesalismos, ¿no? O de la indebida certificación de las pruebas, por ejemplo, ¿no? Para darle un alcance y valor probatorio pleno a las pruebas, ¿sí? O sea, es como una especie de ABC. Lo dice la Constitución, lo dice el 16 constitucional, lo dice la legalidad, y entonces, ¿cómo piensas de llegar a un fin en el sentido de, vamos a darle nada más el sentido del fondo, ¿no? Porque vamos a querer recaudar, ¿no? O sea, sinceramente, a mí ese tipo de cosas se me hace nefasto porque está pasando por el arco de un triunfo también los artículos constitucionales del 14 y el 16, ¿no? O sea, a mí se me hace risible porque yo realmente he ganado la mayoría de mis asuntos por legalidad, ¿no? O sea, si no sabes aplicar el 16 constitucional, si no sabes aplicar el 38 fracción cuarta, si no sabes hacer las negativas lisas y llanas del 68 del Código Fiscal y del 42 fracción cuarta de la Ley de Procedimiento Contencioso, pues obviamente no sabes actuar en la legalidad. Sí, Y si me son, permiten, porque ya me voy, pero sí para contestarle. No, mire, licenciado, con todo respeto, primero tiene que entrar, o sea, en todos nosotros, como dice, la pausa, la cordura, no alarmarse, porque versiones y tanto versión como visiones extremas, como usted que toma lo de un juzgador, es que ya dijo que puro fondo, ¿dónde queda? No, no, a ver, con más calma, con más pausa. No es preferible es fondo, pero claro que se llega a ver el procedimiento. Qué bueno que usted gane todo en forma, pero se tienen que ver las cosas con su debida. pero parece que no. O sea, a ver, ganamos los asuntos por caducidad del 46A y del 50, ¿sí? Y eso les molesta, pues. ¿A quién le molesta, licenciado? No generalice. ¿A No, quién le no, molesta? a muchos juzgadores. ¿Quién es el que se molesta? No, en la No, vida, licenciado, ya lo dije, ya están ahí, no todo es blanco y no todo es negro, y mucho menos en la justicia, licenciado. Hay que ver cada caso particular, hay que ver cada conducta del contribuyente, hay que ver cada actuación de la autoridad. Ver que no hay excesos de un lado, del otro, que se respeten el principio de legalidad también, desde luego que sí, pero tener esas aseveraciones que usted les molesta, a ver, ¿a quién? No, hay que ponderar, abogado, no, las cosas no son así, porque si no, pues generamos, ¿a qué voy? Pues yo he propuesto los mecanismos alternativos en materia fiscal, precisamente para no tener el estiramiento que usted marca, y quiero pleito, y quiero que nos vayamos a un tete a tete, y aquí nos vamos a deshacer, y aquí lo gano en juicio. No, licenciado, ya hay bastante tensión y bastante todo, esos tete a tete, a ver cómo nos deshacemos, ya no aplican tampoco, hay desgastes significativos, y creo que por eso he propuesto los mecanismos en materia administrativa, está la ley. También hay quienes nunca se les da gusto, ¿no? Es que la ley tiene defectos, pues siempre, hombre, somos falibles, Yo pero sí. creo, perdón, yo creo que el posicionamiento de la doctora va en función de la operatividad del Poder Judicial. Me queda claro que los abogados nos apasionamos, pero también me queda claro que los métodos de ponderación y mesura, y también es cierto, el país está muy tenso como para meterle más Sí. tensión, pero yo creo que cada uno desde su trinchera llevará a la academia e incluso a impulsar la actividad jurisdiccional en beneficio del equilibrio que debe de permear en todo esto Sí, que está. y hay que tener también mucho cuidado con lo que interpretan de las palabras de la persona con generalizaciones de blanco y negro, porque honestamente no va por ahí, no, 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 hombre, nunca, 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 nunca. Y es un problema en México, que en México es que dijo, y en vez de irse realmente a ver qué quisiste decir, vamos a interpretar, no, es que dijo, y de ahí se agarran
Creo que en el foro, en la justicia también, tiene que haber mucha madurez y tiene que haber mucha internalización de las consecuencias de las sentencias y de las consecuencias de lo que decimos. Yo me pongo a sus órdenes de todas maneras. El estudio de los asuntos los tengo en cada una de las sentencias. Entiendo el enojo de las personas justiciables también, empatizo mucho con esto, licenciado Marco Antonio. Yo no soy ajena a darme cuenta de lo que está pasando en la justicia tributaria, la entiendo. Y uno de los puntos que tienen ustedes es, ¿se va a acabar o no se va a acabar la justicia tributaria? Ya lo he escuchado en otros foros y es una de las preocupaciones que hay que atender de la mejor manera posible. Lo que expresé aquí fue mi opinión, eh, congruente, consistente y decirles lo que veo del sistema tributario. Su, Su sensibilidad nos inspira a seguir estudiando y fortaleciendo y compartiendo estos temas de la academia. Muchísimas gracias, porque no siempre tenemos la oportunidad de acercarnos con gente tan estudiosa como usted, porque conozco su trayectoria y pues bueno, este ha sido un saque inicial de mucha expectativa. De pasiones también, pero hay que irlas encauzando adecuadamente. Sí, estoy a sus órdenes, a las órdenes de todo, estoy para servir. Muchísimas gracias, mi Pau. Como siempre, un aplauso, por favor, y gracias por tu generosidad siempre de compartir el trabajo de los juzgadores en México y de poder tener un acercamiento. Muchísimas gracias. Tu calidad humana, tu calidad de juzgadora, tu calidad de persona, siempre por encima de todo, mi Pau. Todo mi cariño, mi reconocimiento de toda la vida y admiración siempre. Gracias a ti. Me voy a despedir porque no me puedo quedar porque como tengo que ir a comer y por eso, o voy a escucharlos, me pidió el licenciado Marco Antonio y los quiero escuchar. Si me permiten, pongo la pausa del video, pero me quedo con ustedes. Muchas gracias, mi Pau. Con permiso, voy a... Muchas Gracias. gracias y buen provecho. Sí, gracias, muy amables. Muy bien, Pati, pues bueno, tienes el micrófono de oro para que le des seguimiento hasta donde lleguemos por el tiempo, porque todos tenemos la agenda apretada, pero cualquier cosa que no alcancemos a ver, la reprogramamos. Total, creo que tenemos todo el tiempo del mundo, considerando que a veces hay viernes no tan cargados, etcétera, para ir analizando lo que ha salido del año a la fecha. Pero bueno, tú mandas y yo te voy siguiendo. Laurita, ¿te puedo molestar si pones la presentación, de favor, para ir explicándoles la mecánica en esta sesión? La siguiente diapositiva, de favor, Laurita. Hasta aquí, si gustas, primero, en la primera, para explicarles. Cada viernes el Poder Judicial Federal, ahorita como nos explicaba la magistrada Paula María, realiza este trabajo y por eso ya se refería a cuánta ha sido la producción del Poder Judicial en cuanto a tesis y jurisprudencia. Para aquellos que no son abogados, en el caso, ¿verdad?, de nuestro público que nos distingue, siempre vamos a tener dos vertientes que van a ser las tesis y van a ser las jurisprudencias. En esta primera ocasión nos retrotraemos al mes de febrero, revisé las de hoy no hay incidencia con materia tributaria y por lo tanto no estamos incluyendo las publicadas hoy 28, sin embargo si me voy hacia atrás 21, 14 y 7 que fueron los viernes correspondientes al mes de febrero, tenemos producción de la cual solamente se escoge de forma muy puntual las tesis y jurisprudencias que sean aplicables al estudio de la materia tributaria. Hay algunas, como el caso de la primera que vamos a ver, y le pido, Laurita, si vamos a la siguiente en temas de materialidad. Esta, si ustedes observan, ¿verdad? Dice estándar probatorio para acreditarlo en un caso de saldo a favor. Si yo veo esta, obviamente es de materia tributaria.
Sin embargo, puedo irme a la siguiente que vamos a ver en el orden de las fechas porque voy a ir de la última hacia atrás. Puedo tener algunas en el caso, no la inmediata siguiente, pero sí la que vendría por tema de jurisprudencia en facturas electrónicas. Laurita, si me ayuda a irme hasta la que inicia con facturas electrónicas, por favor. Más abajo. Esta que tenemos más abajo, Laurita, es jurisprudencia. Tengo que pasar el rubro de jurisprudencia, ¿vale? La siguiente, por favor. Aquí tenemos facturas electrónicas. Si ustedes observan, pareciera que es de nuestra materia porque hace referencia al comprobante fiscal digital. Sin embargo, en adición pone, son documentos privados con valor probatorio indiciario que requieren adminiculación con otras pruebas para acreditar el acto de comercio cuyo pago se reclama en juicio. ¿Por qué hago esta referencia? Porque no necesariamente van a estar vinculadas a casos que se hubieran presentado en la materia tributaria, pero que paralelamente en el mundo mercantil tienen ciertos efectos. Son muy escogidas justamente para poder advertir cuáles tienen incidencia con nuestra materia, caso como la que se está presentando en este momento. Es con esa advertencia, porque habrá algunas, no en los casos, en todos los casos. Ahorita la magistrada Paula se refirió al caso del tema del impuesto al valor agregado en un caso del artículo 15, fracción primera de la ley del IVA, que es un caso muy particular. Ella en su mapeo de revisión de todos los criterios advirtió justamente ese caso porque destaca mucho el supuesto establecido por el caso del artículo 15 en los casos de prestaciones de servicios exentas en el IVA por la fracción primera, porque se trata de personas morales que habían adquirido créditos hipotecarios, ¿ok? Ese es un caso muy de la materia, pero no necesariamente, como en el caso que estoy poniendo de ejemplo, facturas electrónicas es más para materia mercantil, pero tiene un impacto sobre todo por el elemento probatorio y por la característica que esta tiene de jurisprudencia que puede impactar necesariamente en el mundo fiscal pese a nacer en el mundo mercantil. Tengo que hacer estas aclaraciones porque es la forma en la que yo ya vengo llevando estos viernes de jurisprudencia hace mucho tiempo y tengo esta mecánica para poder advertir las características que me detonan a mí la particularidad de por qué es que me intereso en el estudio de ciertos casos, aunque no vayan vinculados en una primera vista, ¿verdad?, a la materia fiscal y estén llevados a cabo como interpretación para otros casos. Me regreso a la primera, de favor, Laurita, en el orden que venimos con el material, por cuanto la primera. Van a ver siempre en la previa, me pone la primera donde dice tesis, de favor, Laurita. Aquí las pueden ubicar. Cuando dice seminario y me refiero a tesis, en la parte final podrán ver una fecha muy pequeña y esa fecha va a hacer referencia a qué jurisprudencias es a la que corresponde. Sí lo podemos ver ahí en la parte final. Yo no, porque tengo una pantalla aquí chiquita que no me permite verlo, pero espero su anuencia para el comentario correspondiente. ¿Sí lo ven por ahí? Si me pudieran contestar, ¿verdad? Porque eso de estar así en un diálogo de sordos, pues no es tan correcto. ¿Alguien me puede decir si lo aprecian? Hay una pantalla nada más, pero Creo que no. No, en la pantalla, en la parte de abajo, yo no lo puedo ver porque me aparece una pantalla, no pero ahí está 28 de febrero. Eso es la fecha que quiero. Ahí sí. Bueno, 28 porque hoy es la fecha, pero deben de corresponder, ahí a lo mejor hubo una omisión. Las que vienen a continuación corresponden a la fecha que ustedes podrán ver en la parte final, ¿verdad? Aquí, si lo mueve Laurita, por favor, de materialidad al que sigue y a la que sigue, por favor, para que podamos ilustrar, para que ustedes cuando quieran buscar algún criterio lo puedan advertir. ¿Me puede regalar la siguiente, Laurita, por favor? Un favor, mi querida Pati. Ajá. Este criterio, Sí. a ver, regrésalo, Lauri, nada más para ejemplificar. Quiero dejar la anterior, ahí está. Quiero dejar un comentario que hago sobre el estudio de este criterio. Este criterio habla de la prueba presuncional y es un criterio
que rescata mucho, que puede ser garante en la defensa de los contribuyentes, porque al hacer el análisis que hace de unos artículos del Código Civil, permite de alguna forma otorgarle un, digamos, que un derecho de voto, de confianza al contribuyente, y este criterio lo pueden trasladar a temas de EFOS y de EDOS. Con eso me quedo nada más. No lo he visto, ¿eh? O sea, aún no lo veo, Marco. Nada más estoy haciéndole referencias a Ok, tener ubicaciones donde tienen el material de consulta, ¿vale? ok. Es importante. Ok, en este punto, cuando hace referencia al amparo directo 523/2023, ustedes van a poder ubicarlo para que lo tengan perfectamente identificado para la fecha, para el momento en el que ustedes lo requieran. Si ustedes quisieran revisar quizá el orden o por el semanario judicial o por la consulta, ahí viene al final la fecha que le corresponde. Por eso era importante hacer una referencia quizá didáctica de cómo lo vamos a manejar. La publicación que corresponde a este es del viernes 21. Les dije al inicio que las que correspondían a la fecha de hoy, revise todas, salen a partir de las 10 de la mañana y no había ninguna en materia tributaria. Por lo tanto, esta correspondiente al mes de febrero se van a quedar hasta la fecha del 21, para que vayan viendo los apartados que vienen por tesis o en su caso por jurisprudencia. En este caso nos va a aplicar primero las tesis que van a ser aisladas. ¿Me regresa de favor, Laurita, al apartado inicial, de favor? Aquí, me quedo aquí. Materialidad. Hay un elemento, y lo acaba de decir ahorita el doctor Marco, en el concepto de la prueba presuncional. Sin embargo, el elemento mayormente destacado viene justamente en la parte de la justificación que ustedes van a poder ver. Ahí, en el caso muy particular de las operaciones amparadas en comprobantes fiscales y como refiere el criterio, el estándar probatorio para acreditar cuándo se rechace la devolución de saldo a favor y que pueda atender a un criterio de razonabilidad y demostrarse a través de la prueba. El primer planteamiento es cómo fue considerado el planteamiento que el justiciable puso en conocimiento del Poder Judicial Federal y tuvo como antecedente, y ustedes lo pueden ver, un caso que se presentó ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el que el contribuyente demanda la nulidad de la negativa ficta. Si estoy en negativa ficta, quiere decir que la autoridad no resolvió el planteamiento solicitado, y me voy a referir a dos momentos. Aquí ya va a ser muy técnico. Al promovente que solicitó la devolución de pago de lo indebido. Cuando acude por silencio administrativo, porque aquí sí me tazo en el caso del artículo 37 del Código Fiscal que define a la negativa ficta como la no contestación a la instancia o petición presentada por el particular en el plazo de 3 meses, y si no es resuelto, entonces se entiende por negado. Se va bajo ese concepto al Tribunal Federal de Justicia, y el Tribunal Federal de Justicia considera que con las pruebas que ofreció el sujeto contribuyente no se acreditó la materialidad de las operaciones realizadas con diversos proveedores, y lo consideró porque dice son insuficientes para el efecto de los comprobantes fiscales, los papeles de trabajo, las listas de asistencia de personal, tarjetas de identificación corporativas, contratos privados de prestación de servicios, entre otros. Cualquiera diría la materialidad está dada porque presentó un sinfín de documentos. Como no le satisfizo la resolución emitida en silencio administrativo y el tribunal se pronuncia en deficiencia de lo que debió haber hecho la autoridad, entonces continúa parándole perjuicio y acude a la siguiente instancia, que es amparo directo. En el amparo directo, el justiciable argumenta que no vean el cambio. Aquí el tema es que no se adminicularon las pruebas que ofreció en el juicio contencioso administrativo federal. ¿Y qué quiero decir con ello? Aquí todavía no está la razón. La razón está en el punto de la justificación, donde ahí sí veamos qué dice. Dice de la interpretación de los artículos 93, que fue
fue lo que dijo ahorita el doctor Marco, 93, 190, 196 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Aquí me voy al derecho común aplicado, que dice la siguiente, Laurita, por favor, aplicado de manera supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, deriva que la ley reconoce como medio de prueba, y aquí es lo que resuelve en la parte del rubro, dice en la prueba presuncional. Pero nosotros los abogados sabemos que esa prueba presuncional, que en muchas de las ocasiones ofrecemos de forma genérica, que dice se ofrece la presuncional en su doble aspecto legal y humana, en lo que beneficia los intereses del promovente, la realidad es que no es tan así. ¿Dónde está riqueza después de la coma cuando dice comprobación de los hechos sobre los cuales no se cuenta con la prueba directa y se configura con base en indicios? Y lo ha dicho Pepe Gómez Cotero, que lo cita un gran amigo mío, ¿verdad? Citando a grandes tratadistas españoles, el tema para la construcción de la materialidad está en la prueba indiciaria. Y esta prueba indiciaria, llamada también prueba circunstancial, que es muy propia de la materia penal, sí nos dice que solo haciendo, ¿verdad?, cuando los hechos acreditados que sirvan como presupuesto para la existencia de otros y no para sufrir la insuficiencia de las pruebas que puedan resultar carentes de veracidad. ¿Qué quiere decir con ello? Que para generar la presunción en el juzgador, el ofrecimiento de las pruebas que tengo que hacer para cubrir materialidad, tienen que cumplir el elemento tasado de la presentación de la prueba indiciaria. Que la prueba indiciaria está y su campo de actuación es propio de la materia penal. Entonces, el ofrecimiento debe de ser justamente desde esa perspectiva para poder generar en la convicción del juzgador el planteamiento del enlace de todos aquellos elementos de los que dijo el tribunal, de las operaciones realizadas con diversos proveedores al ser insuficientes pese a haber presentado las listas de asistencia personal, las tarjetas de identificación corporativas, los contratos privados de la prestación de servicios, entre otros. La riqueza está en el ofrecimiento de la prueba indiciaria y que esa genera en el juzgador o en el operador jurídico el elemento de la presunción. ¿Qué me dice en la parte final? Y aquí pongo otra vez subrayado desde por tanto, el último punto y seguido del último párrafo. Por tanto, cuando los hechos sean de difícil constatación, como ocurre tratándose las operaciones comerciales celebradas entre particulares en que puedan participar una multiplicidad de sujetos, su demostración queda supeditada al cúmulo de medios de convicción que el interesado ofrezca para tal efecto, por lo que atendiendo a esas circunstancias es viable acudir a la prueba presuncional, pero la presunción no me dice nada, y lo que sí me dice es después de la coma, apoyada en indicios a condición de que los medios que se ofrezcan cumplan con los principios de probidad, pertinencia, idoneidad o conducencia y utilidad de la prueba. Sí queda claro, es un criterio que nos ofrece mucho porque nos va a dar la técnica del ofrecimiento de las pruebas para no quedarnos con el fallo que fue reiterado. Uno, porque la autoridad no contestó. Segundo, el planteamiento en negativa ficta que el tribunal no lo consideró porque se apoya justamente en estos casos. Y tercero, la ratificación del criterio del tribunal colegiado por no haber hecho el elemento de la prueba circunstancial o indiciaria, que es el que genera la convicción en el juzgador que lo lleva a la construcción de la presunción. Hasta aquí el primer criterio. Seguimos con el segundo, que comparte el concepto de una tesis aislada, por favor, Laurita. Sigo en el mismo, ustedes observen en el tipo, aparece en la parte superior izquierda antes del rubro, tipo aislada. Es una que la puedo, aquí sí diría yo, adminicular, porque además lo dice en el rubro con la anterior. Papeles de trabajo. Esta la vi que circuló mucho la semana pasada en los chats de fiscalistas. ¿Por qué razón? Aquí hay un elemento que aun cuando no es el objeto sobre el cual se cierne la interpretación del Poder Judicial, porque aquí justamente el argumento es que viola el principio de legalidad tributaria. ¿Por qué razón? Porque la ley no establece qué son los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo, dice en la justificación, ¿verdad? Es el elemento que queda determinado en los conceptos, ¿verdad?, propios
de la interpretación a través de reglas de resolución miscelánea, como lo vamos a ver en la regla 281.16 de los papeles de trabajo y registro y asientos contables, que la resolución miscelánea para el ejercicio fiscal 2020, publicada en el Diario Oficial del 28 de diciembre del 2019, prevé, que son los señalados en 33, que dice la documentación comprobatoria, las operaciones mencionadas en el tema de la contabilidad, que son los documentos que contienen registros o asientos contables que permiten a la autoridad la identificación de cada operación, acto o actividad y sus características, pero vuelve a decir que adminiculadas con los folios asignados a los comprobantes fiscales o con la documentación comprobatoria, así como la relación de cada operación, acto o actividad con los saldos que se den como resultado, las cifras finales de las cuentas, entre otras. Otra vez me vuelve a relacionar el elemento de que debe estar debidamente adminiculado, porque si no lo hago, entonces no llego a cumplir con el objeto. Claro, lo dice de paso. Eso no me interesa. El objeto final en el rubro es solamente que por no estar definidos dentro de la ley, al concepto al que se refiere la interpretación es que no viola el principio de legalidad, pero de vuelta nos lleva al razonamiento del tema de materialidad que acabamos de ver, donde el elemento fundamental es la construcción de la adminiculación de las pruebas para generar entonces en el operador juzgador, ¿verdad? Justamente la presunción de que le asiste la razón al sujeto que hace el planteamiento. Entonces, este es uno segundo, este lo ligo no porque me diga a que no viola, sino porque se relaciona en función al mismo elemento de la adminiculación y entonces tengo dos criterios que van, dicho sea de paso, en la vuelta que dan al mismo concepto de la prueba indiciaria. Voy al siguiente, de favor. Aquí, si ustedes pueden ver, ya me cambio, dejan de ser tesis para irme a una jurisprudencia correspondiente a la misma fecha, que es fecha de publicación 21 de febrero para la consulta, si ustedes la gustan hacer. Claro, si ustedes la gustan hacer directamente a al elemento de búsqueda en el sistema de consulta de tesis, pues van a encontrar 40. De esas 40 tendrían que leer todas y escoger las que se refiriesen a materia tributaria para tener un estudio mucho más particular. Aquí están sintetizadas y únicamente vienen las que corresponden a materia tributaria o tienen alguna incidencia. Me voy a facturas electrónicas, comprobantes fiscales digitales, y aquí, ¿qué me dice? Esta es la que mencioné de ejemplo. No es para la materia tributaria. Aquí es un concepto mercantil. Y en el concepto mercantil encuentra identidad en el concepto, ¿verdad?, de el valor probatorio que tiene. Y otra vez dice, el valor probatorio es indiciario y requiere adminiculación con otras pruebas para acreditar el acto de comercio cuyo pago se reclama ahora en el mundo del efecto mercantil. Aun cuando no lo esté planteando ante una autoridad de carácter primero fiscal o ante un tribunal especializado como lo es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y aun cuando no vaya a dar al planteamiento en materia fiscal, tiene una connotación que pudo haber nacido en el mundo civil. El efecto es que es la misma regla que rige para esta factura de comprobante fiscal digital, con el elemento de acreditar un acto de comercio cuyo pago se reclama en un juicio mercantil. ¿Qué me dice? Lo que quiero que observen es la identidad que tiene en la interpretación. ¿Qué pasa aquí? Dice, los tribunales colegiados contendientes, porque este es por contradicción, que es la superjurisprudencia, porque es la que nace de dos criterios, ¿verdad?, que han sido denunciados como contradictorios, y que de ellas dos nace una como criterio vencedor. En este caso habla del valor probatorio de las facturas electrónicas emitidas por parte del actor en juicios mercantiles en los que se reclama el pago de la entrega de bienes o servicios amparadas en ellas. Aquí, ¿qué sostiene el tribunal? Esencialmente que tienen un valor, de nueva cuenta, indiciario. ¿Qué quiere decir? Que ahí hagan de cuenta que es indiciario igual a lo que dice sujeto a corroboración con otras pruebas. Esto es lo que requiere el que todas las pruebas en estructura vayan ligadas para poder generar esa convicción. Por eso dice, mientras que el otro otorga un valor probatorio pleno basado en la validación, con el argumento que nosotros los fiscalistas tenemos, de que la validación es que se emitió mediante el sistema fiscal
digital operado por la autoridad. Justo el elemento de la reforma constitucional que ha causado tanta problemática y que observamos tanto, ¿verdad? En el caso de la materia constitucional, cuando se hablaba de la emisión de los comprobantes falsos, cuando decimos no son falsos, pueden ser inexistentes, pero falsos no es porque los genera un sistema. Está reconociendo la validación mediante el sistema fiscal digital operado por la autoridad y ese no es el problema. La validación ahí está, porque le emitió ¿quién? El sistema operado por la autoridad hacendaria. Sin embargo, en el criterio jurídico me dice, estas facturas son documentos privados unilaterales que como tales tienen un valor probatorio y de nueva cuenta lo tasa a indiciario, de modo que su eficacia demostrativa para acreditar la acción, en el caso de la materia mercantil de pago en un juicio mercantil, depende de que sean vinculadas con otros elementos de autos. Solo que si bajamos de favor, Laurita, a la siguiente donde voy a ver el tema de la construcción del criterio, ahí aparece la palabra contradicción de criterio 169 diagonal 2024. Lo aclaro porque sé que no todo el público que está aquí presente son abogados y tengo que darle la ponderación. Por eso me refiero, si ustedes quieren, y se había adelantado un poquito Marco, yo lo único que estaba dando era como la instrucción o los elementos que ustedes tienen que tener en consideración para darle el valor. Esta tiene un elemento fundamental porque es contradicción de criterios y a esta llega justamente esta contradicción de criterios derivado de que hubo fallos encontrados y la prevalencia que se está construyendo en esta es darle el concepto de que se trata, si bien de un documento privado, el valor probatorio de este tiene el carácter de indiciario, que llevo hasta ahorita 2 tesis y una contradicción que sostienen el mismo criterio. Por lo tanto, de estas 3, ahora sí que adminiculadas, diría el peso del comprobante fiscal digital para temas de materialidades que tiene que estar construido con la prueba indiciaria, que al final del día me va a llevar a un elemento de presunción. Hasta ahí termino con los casos de tesis y jurisprudencia emitidos en fecha 21. Me voy al siguiente, que sería el caso del viernes 14, y inicio con las aisladas. Que déjame en este hacer un caso, comentario, Pati, déjame hacer un sí. comentario a este respecto. Tengamos presente algo. Esta jurisprudencia de pleno de circuito no es obligatoria para todas las salas ni para los mismos tribunales colegiados y salas del Tribunal Fiscal. ¿Por qué les quiero decir esto? Para que hagan un método de comprobación, sí, porque, digo, traemos el tiempo encima, pero recuerden esto, hay una tesis de tribunales colegiados vigente al día de hoy, es la 2023-840, que sostiene un criterio diferente a esta de plenos regionales, que aun cuando es jurisprudencia, y dice lo siguiente, que el indicio que necesita el comprobante es acudir a los esquemas del 29 y 29A, ya no pide nada más al respecto, entonces solo se los comparto para que lo tengan presente al momento de construir una defensa teniendo en cuenta la jurisprudencia de plenos de circuito y esta de tribunales colegiados, que es de noviembre de 2021, y nada más les leo el rubro. Comprobantes fiscales digitales por internet hacen prueba plena los exhibidos de forma impresa en un juicio, nuevamente toma el juicio, el tema mercantil, en un juicio ordinario mercantil, siempre que contengan los datos necesarios para evidenciar que cumplen con los requisitos previstos en los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Con eso me quedo porque vale la pena resaltarlo para el estudio y análisis y efectos de ese criterio de jurisprudencia. Bueno, continúo con los que se refieren a la siguiente fecha, que vamos a ver los que son 2 aisladas correspondientes a la fecha de 14 de febrero, porque me voy solamente viernes con viernes, que son las publicaciones semanales. Esta también es una, ¿verdad? Que no es materia fiscal,
pero tiene trascendencia importantísima en la materia tributaria, porque estamos hablando del velo corporativo. El velo corporativo es definido y lo van a ver en la parte de la justificación cuando el juzgador dice el velo corporativo implica que la persona moral es titular de un patrimonio enteramente distinto al de las personas físicas o las jurídicas que como socios la integran, que se traduce a su vez en una garantía de seguridad jurídica para quienes la conforman. Y su levantamiento, esta es la parte importante que tiene impacto en todas las materias, dice es de aplicación restrictiva y subsidiaria, por lo que la decisión de ordenarlo, levantar el velo corporativo para ver a las personas que conforman a la persona moral, ¿verdad? Dice debe de ser apoyarse en datos objetivos, ¿verdad? Y subjetivos suficientes que permitan tener por acreditado fehacientemente que se han realizado actos con la finalidad de eludir obligaciones contractuales o legales. Y aquí viene entonces la regla. Laurita, si gustas poner un poquito, yo no lo veo, pero espero que en la justificación lo tengan porque es lo que marcaría, ¿verdad? Si un maestro que me da laboral con efectos navideños, con efectos de Halloween, para que lo tenga muy presente. ¿Cuándo es cuando se puede levantar el velo corporativo para ver a los socios? Solamente dice cuando se tenga acreditado fehacientemente que se han realizado actos con la finalidad de eludir obligaciones contractuales o legales. Y desde luego que la materia tributaria harto tendría actualización este supuesto, porque solo cuando veo esas afectaciones al cumplimiento de las obligaciones contractuales o legales es que son los casos en los que pudiera pensar en levantar el velo corporativo. ¿En qué descansa el velo corporativo? En la autonomía patrimonial, que solo los actos con la finalidad de eludir obligaciones es que pudiera haberse levantado y tener entonces a las personas físicas o morales que conformen a la sociedad para poder exigir verlas tal y como están conformadas. Criterio del 14. Me voy al siguiente, de nueva cuenta, es otro que se liga, fueron los dos, hay veces que los temas vienen unidos, ¿verdad? Y el segundo criterio me dice, velo corporativo, procede levantarlo como medida excepcional y encuentra otra vez un elemento que le adiciona un punto a la regla anterior, que es cuando se acredita que se utiliza con el propósito de defraudar a terceros. Y otra vez actualiza el caso de la materia tributaria. ¿Por qué razón? Lo puedo ver en la justificación cuando dice, la idea del velo corporativo se edifica sobre la autonomía patrimonial, un elemento que ya comenté, con la consecuencia más importante, la personalidad moral, lo que se traduce en que una sociedad mercantil es titular de un patrimonio enteramente distinto al de las personas físicas o jurídicas que como socios la integran. Sin embargo, de no emplearse para realizar actos contrarios al orden jurídico, defraudar a terceros, pues la personalidad jurídica no debe ser el mecanismo para escudar a socios o administradores a infringir la ley. Por lo tanto, dice, cuando una sociedad mercantil lo utilice con el propósito de defraudar a terceros o a la ley, que ahí pudiera caber el caso de la materia tributaria, se actualiza un supuesto de abuso de personalidad jurídica que justifica levantar el velo corporativo en el entendido que es una medida excepcional que debe quedar acreditada mediante pruebas. Y por lo tanto, serían las dos excepciones al tema del velo corporativo a título de tesis aislada, que les digo, no necesariamente la puedo encontrar con el efecto tributario, pero sí la traigo de otros casos para tener la riqueza que me obsequia en la interpretación y sobre todo en la consistencia del trabajo que lleva a cabo el Poder Judicial Federal. Por eso se me hace trascendente, porque podemos tener casos en los que la autoridad fiscal pretenda levantar el velo corporativo y aquí estarían los principios que harían viable jurídicamente hablando, como ahorita nos expresó también la magistrada Paula García Villegas, el trabajo fino que hacen los juzgadores que permitirían advertir que solo en estos casos es que puede ser levantado
el velo corporativo. Siguiente, de favor, Laurita, y nos vamos a la siguiente fecha que corresponde al mes, que sería el viernes 7, para que la tengan ubicada por fecha. ¿Por qué lo digo tanto? Porque si tuvieran mayor interés en buscarlo, dijeran, los vimos en el mes de febrero, recuerden siempre que van por sesiones y la idea del material es tenerlo ilustrado por las fechas que correspondan a los viernes de mes, ¿vale? Con las consideraciones que he referido respecto de saber si está tratando de tesis aislada, de jurisprudencia, y en la jurisprudencia pueden encontrar la jurisprudencia por contradicción. En los siguientes casos es justo al que se refirió la magistrada Paula, en este caso que ella decía es emblemático, pero es emblemático porque asiste, es de esas que ella nos hizo el favor de destacar del ámbito tributario con efecto social. ¿Por qué razón? Desde que leo el rubro, cuando me dice impuesto al valor agregado, la exención contenida en el 15 fracción primera de la ley de la materia actualiza si los créditos hipotecarios para la adquisición, ampliación, construcción o reparación de bienes de inmuebles destinados a casa habitación se otorgan a personas físicas. Aquí lo que llama mucho la atención, y siempre lo puedo advertir de la narrativa de los hechos, aquí es una institución financiera que otorga créditos y es la que se dedica a defender el tema. ¿Por qué razón? Porque constituyó esos créditos hipotecarios a personas morales con el objeto de que éstas adquirieran, construyeran, ampliaran, repararan bienes muebles y dice destinados a casa habitación. Y que las comisiones que generaron por el otorgamiento de tales créditos estaban exentas conforme al 15 fracción primera de la ley del impuesto al valor agregado, pero dice, sin embargo, se le determina un crédito fiscal, pues la autoridad hacendaria estima que tales comisiones no estaban exentas porque los créditos se otorgaron a personas morales y debió entonces realizar el pago del impuesto. Este tema llama la atención porque es justamente la institución financiera la que va al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el tribunal emite sentencia que declara la nulidad de la resolución determinante, pero resuelve que el recurso de revocación hipoteca reconoce la validez de las resoluciones en su restante contenido. ¿Qué quiero decir con ello? Que dice y le da la razón justamente a la autoridad. Y ahora veamos la siguiente parte. Me regala un poquito más abajo, Laurita, por favor. Aquí lo tenemos, ¿vale? Vean en la construcción del criterio. El artículo 15 de la ley del IVA no transgrede el principio de seguridad jurídica debido a que su interpretación se puede concluir que la exención, pero vean, se puede concluir que la exención contenida tiene por objeto beneficiar a aquellas personas que de manera directa adquieran un crédito hipotecario para adquirir, ampliar, construir, reparar su casa habitación, y dice exención relacionada con el derecho a la vivienda solo puede aplicar a personas físicas. Y aquí viene el contexto convencional que también nos comentaba hace un momento el doctor Marco. Tengo que atender a ello. Y aquí, ¿quiénes están? Solo las personas naturales. En ese contexto, como así las llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Y no le puedo dar extensión a la persona moral, aun cuando la interpretación de la Suprema Corte nos diga, ¿verdad?, que serán compatibles con que serán reconocidos los derechos humanos siempre y cuando sean compatibles con su propia naturaleza. Pero veamos qué dice el 15. Las comisiones y otras contraprestaciones que cubre el acreditado a su acreedor con motivo del otorgamiento de créditos hipotecarios para adquisición, ampliación, construcción o reparación de bienes inmuebles destinados a casa habitación. No me dice para quién son, si son personas físicas o morales, pero el concepto de casa habitación es el que utiliza, y aquí lo vamos a ver más adelante, que es solo, dice, se le puede aplicar a las personas físicas porque lo que está garantizado en la Constitución, y por eso veamos a partir del primer punto y seguido en la justificación ahora de la interpretación literal, sistemática, teleológica, histórica de dicho precepto, se concluye que la exención se actualiza únicamente cuando el crédito hipotecario tiene como fin directo e inmediato la adquisición, ampliación tal por personas físicas. Lo anterior, pues la finalidad del beneficio fiscal es disminuir el costo financiero generado con motivo de la actividad económica inmobiliaria con fines de lucro, sino a quien constituye como el consumidor final para este tipo de bienes. Esto es, la persona que pacta un crédito hipotecario para comprar, adquirir y reparar su propia casa habitación, lo que contribuye a garantizar que el derecho a una vivienda contenido en el cuarto. Y por lo tanto dice en una interpretación, aunque la ley no lo diga, te digo que solamente está construido el beneficio para
quien es titular del derecho fundamental a la vivienda, y estas son las personas naturales. Este es un caso muy sui generis porque puede provenir del sistema financiero mexicano. El sistema financiero mexicano dijo, bueno, va, no distingue, y donde el legislador no distingue, ¿verdad? Pues no distingue, pero el planteamiento hecho en la materia de defensa que llama la atención, y esto nos lo puso muy en consideración con esa gran genialidad para la interpretación y la visión del sentido social de la interpretación del Poder Judicial. Este es uno de los casos que evidencia lo que la magistrada Paula nos acaba de explicar. Sí queda claro y lo ven ahí, por eso viene en este orden consecutivo y que corresponde al viernes 7. La siguiente, Laurita, y creo que ya es la última, porque les dije en este mes no hubo, viene una de los casos muy interesantes del cumplimiento de las sentencias, cuya interpretación por parte del Poder Judicial Federal señala, y me refiero al primer punto y seguido del rubro, es improcedente la tramitación simultánea del procedimiento oficioso y de la queja a petición de parte para su cumplimiento, que nos deja sentado como criterio jurídico que el Pleno Regional en materia administrativa y civil de la región Centro-Sur con residencia en la Ciudad de México determina que es improcedente la tramitación a la vez o simultánea al procedimiento oficioso y de la queja a petición para lograr el cumplimiento de las sentencias. ¿Qué quiere decir con ello? Primero ve el oficioso, porque recordemos que justicia no cumplida es justicia no otorgada. Entonces, parte del trabajo que también nos ilustró extraordinariamente la magistrada Paula, en cumplimiento al mandato establecido por el 17 constitucional, la justicia pronta, completa y expedita. Por lo tanto, es atribuible el cuidado del cumplimiento, ¿verdad?, como elemento de oficio al órgano de impartición de justicia. Y dice, hasta que se sustancie entonces va el elemento de la queja, pero no pueden ir en forma simultánea o paralela. Primero la parte oficiosa y acto posterior el elemento de la queja para combinar, obviamente, obligar a la autoridad al cumplimiento de la misma. Solamente ponen orden cuando son los momentos en los que procede justamente la instancia que pueda generar el sujeto justiciable una vez que obtiene una sentencia, paso posterior a que se haya dado el elemento de oficio. Y estas serían todas por lo que corresponde al mes de febrero, con el escrutinio de solamente estarnos refiriendo a aquellas que inciden con la materia tributaria. Por cierto, que esta es una de mis grandes amigas, la secretaria Marisabel Peche Ramírez, gran fiscalista también de Campeche, ¿verdad? Que por ahí la veo y la quiero cuando veo ahorita secretaria, quien es la que lo emitió. Muchísimas gracias, son todos por el mes de febrero. Muchas gracias, Laurita. Muchas gracias, doctora. Doctor, ¿algún comentario con la participación de la doctora en este día que acabamos de iniciar el nuevo programa? No, todo bien. Yo creo que sobre el tiempo y conforme vayamos caminando, vamos a ir reflexionando, viendo cómo van evolucionando estos temas, y sin lugar a dudas que cada tesis, cada criterio, de acuerdo a su historia, puede abonarnos a construir sobre la misma base y a darnos pautas diferentes. Creo que ha sido una sesión muy enriquecedora para por lo menos tener un saque hasta el día de hoy. Y claro, la idea no nada más de ver tesis o criterios fiscales, seguramente en algún momento dado, como ya se vieron los mercantiles, veremos algunos administrativos o penales o que incidan en el tema. Incluso creo que se presta también para en algún momento dado analizar alguna sentencia temática que haya dado origen a algún criterio o una tesis de los que estamos charlando. Pues no, muchas gracias por todo. Complacido totalmente. Ya terminaremos una semana totalmente ilustrados con la jurisprudencia al día. Claro que sí, vamos a darle un fuerte aplauso a la doctora por esta sesión que el día de hoy nos tuvo. Este programa, la verdad, fue brillante. La verdad, tuvimos la participación de la doctora, tuvimos la participación de la magistrada, el doctor Marco Antonio, y el programa se va a estar llevando a cabo mensualmente los viernes.
les vamos a estar por ahí compartiendo la invitación, el flyer, para que nos sigan acompañando. Este programa está a cargo de la doctora Patricia López López y el doctor Marco Antonio Holguín. Es un programa nuevo el cual se está llevando a cabo y estamos iniciando. Así que pues vamos a darle un fuerte aplauso para que pues sigamos más con más programas como estos. Si no tenemos más que informar, vamos a despedirnos y nos estamos viendo en la siguiente sesión. Hasta la próxima. Bonita tarde. Cuídense. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.